de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y verso 10. Ahí está la palabra del Señor. ¿Lo encontró? Amén. Este mensaje lleva por título Jabes, la fe que rompe límites. Sabe que la fe no solamente nos levanta y nos impulsa, la fe nos ayuda a romper límites que el enemigo muchas veces nos pone. Límites de economía, límites de felicidad. Muchas veces crecemos y creemos de que hemos sido creados como personas limitadas, pero nosotros tenemos una fe inquebrantable y una fe que puede romper límites. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y verso 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, exclamación, oh Dios, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oramos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que a través de esta palabra tú nos puedas hablar, tú puedas bendecir nuestra vida, nuestra fe pueda ser renovada, Dios del cielo, y que la unción que viene por parte del Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jabes, la fe que rompe límites. Quiero decirle a usted que está hoy en este lugar que la fe no es conformarse con lo que tenemos, sino que creer que Dios puede darnos más de lo que imaginamos. Usted y yo enfrentamos límites en la vida. Hay distintos límites que nos vamos a enfrentar en la vida. Hay límites de afectos, hay límites emocionales, hay límites financieros, hay límites de enfermedades, hay crisis familiares que nos dicen de que usted y yo vamos a enfrentar límites. Hay miedos internos que nos limitan a creer en el Señor. Muchas veces nos sentimos atrapados como si no pudiéramos avanzar. Pero la historia de Jabes, la historia que estamos leyendo, nos muestra que con fe, diga conmigo, con fe y con confianza en Dios, esos límites pueden romperse. Hoy quiero que podamos ver cómo la oración de Jabes, hay oraciones que Dios le agradan, hay oraciones que van a tocar directamente el corazón de Dios, y la oración de Jabes fue una oración inteligente, una oración genuina y una oración en donde él le dijo: Señor, a pesar de mi condición y a pesar de mi realidad y a pesar de cómo mi madre me trajo a este mundo, Señor, yo anhelo que tú me des bendición. ¿Habrá alguien en este lugar que anhela que Dios le dé bendición? Jabes es un hombre, fue un hombre con un inicio difícil. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, nos dice que el texto bíblico, que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: porque lo di a luz con dolor. Eso significaba Jabes. Jabes no venía de una raíz de felicidad, venía de la raíz del dolor. En la tradición hebrea, en la tradición judía, se ponían nombres a los nacidos, niños y niñas, conforme al proceso que habían vivido los padres o la familia. Y Jabes era significado de dolor. Un nombre representa dolor, el nombre de Jabes. Jabes significa específicamente dolor. Desde su nacimiento, su identidad estuvo marcada por el sufrimiento. Los cercanos, los amigos, la familia, la misma madre. Así como yo tengo un hijo que se llama José,
tengo una hija que se llama Sophie, tengo un hijo que se llama Agustín. La madre había puesto a un hijo dolor. No creo que lo haya hecho por mala. Yo creo que lo hizo porque haber traído ese hijo al mundo tiene que haber sido algo terrible. La Biblia no especifica a qué tipo de dolor se refiere, si es dolor de parto, pero dice que la madre le puso dolor. Su identidad estuvo marcada por el sufrimiento. A él le reconocían por haber sido el que había sido nacido en medio del dolor. A él le conocían en medio de las tribus de Judá como el joven, como el hombre, como el personaje que había sido concebido bajo dolor. Habían nombres que significaban cosas buenas. Habían nombres que significaban bendición, abundancia. Efraín, Manasés. Pero él se llamaba Jabes, dolor. Esa era la raíz de su vida, el dolor. Muchas veces nosotros mismos traemos etiquetas impuestas por otros. Que tú eres el fracasado, que yo soy el débil, que somos incapaces. Etiquetas que nos pone el mundo. Etiquetas que no nos merecemos. Etiquetas injustas, que tú y yo no debiéramos creerlas. ¿Sabe lo que me agradó de Jabes? Que a pesar de que a él le llamaban dolor, él nunca se sintió así. Nunca se sintió así. Y qué importante es que nosotros tengamos claro cómo Dios nos ve, no como la gente nos ve. Yo esta semana conversaba, después de muchos años, con un amigo, una persona muy querida de mi juventud. Nos juntamos acá en la iglesia y conversamos, tomamos desayuno y hablamos de tantas cosas y decíamos, coincidíamos en esto: ¿cuántas veces nosotros nos creemos las etiquetas que la gente dice de ti y de mí? Que ahí va el fracasado, que ahí va el canuto, ¿no? Que ahí va, de nuevo va a la iglesia. ¿A qué va a ir tanto a la iglesia si no te va bien? Nos ponen etiquetas. Pero quiero decirte, iglesia, que la mejor etiqueta es la que Jesucristo, la que Dios el Padre ha dicho de ti. Él dice de que tú y yo somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. ¿Y qué importa lo que digan los demás? Tú y yo cargamos una etiqueta interna. El problema es que la dejamos siempre interna y no la sacamos afuera. Jabes se llamaba dolor. La gente lo conocía como el hombre del dolor. La gente tenía lástima de él. La gente tenía pena de su madre. Y muchas veces estas etiquetas hacen sentir a otros cosas que Dios nunca ha aprobado. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? El libro de 2 de Samuel, capítulo 9, nos cuenta una historia muy similar. No la voy a leer, pero yo sé que usted la sabe. De un hombre llamado Mefiboset, descendiente del linaje de de Saúl. Descendiente del linaje de Saúl. Un hombre que debió haber sido heredero del reino de Israel, pero que sin embargo, por errores familiares, él estaba solo en una oportunidad cuando llegaron a invadir palacio. Y dice la Biblia que una criada le tomó y se cayeron. Entonces él quedó lisiado de ambos pies. Eso fue lo último que se sabe de Mefiboset, el heredero, el príncipe. Lo que luego se sabe, que vivió en Lodebar, un lugar llamado muerte, y que vivía de las migajas, que vivía de lo que sobraba, como alguien que traía por heredad un reino, como alguien que traía por heredad principios de honra, había terminado lejos en Lodebar. ¿Hasta qué? Diga conmigo, ¿hasta qué? Hasta que el rey se acordó de un pacto que él había hecho con su amigo Jonatán. Quiero decirte, iglesia, que es importante que pactemos siempre con Dios.
que pactemos siempre con Dios, porque va a llegar el momento en donde no te va a salvar un crédito financiero, va a llegar el momento en donde no te va a salvar un médico, va a llegar el momento en donde lo que te va a salvar es un pacto que algún día hiciste con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese pacto no se olvida. Ese pacto Dios no lo olvida. Muchos podrán olvidarlo, pero tú y yo no lo olvidamos. La Biblia dice que cuando Mefiboset es traído a palacio y David lo interpela y le dice: ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Tú ya no vuelves más a lo de Bar. La que tú creíste que era tu casa ya no es más tu casa, sino que hoy comienzas a vivir acá en palacio junto a mí y estarás todos los días sentado a mi mesa. ¿Se da cuenta cómo Dios hace misericordia? ¿Se da cuenta cómo Dios cambia los planes? ¿Se da cuenta cómo Dios hace cosas extraordinarias? Dice la Escritura que Mefiboset se consideraba como un perro muerto. Él le dice: ¿cómo un perro muerto como yo va a estar sentado a tu mesa? Quiero decirle que Jabes no aceptó su destino. Él creyó en un Dios mayor, a pesar de su nombre, a pesar de su historia, a pesar de cómo su madre le llamaba o le llamó. Jabes no creyó eso. Jabes no se conformó con su situación. Iglesia, no tienes que conformarte con las situaciones que puedas estar pasando. Iglesia, no tienes que conformarte con las cosas que puedas estar viviendo. Iglesia, no tienes que conformarte con la enfermedad que quizás estás atravesando, con el problema financiero. No tienes que creérselo al diablo, sino que tienes que creerle al Señor, que tiene algo mejor para ti y algo mejor para mí. A pesar de su nombre, Jabes nunca creyó esa situación. Dijo: me habrán puesto dolor, pero yo no soy dolor. Yo soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. En lugar de quedarse en la derrota, decidió orar con fe y confiar en Dios. No importa cómo empezó tu historia o la mía. Lo que importa es cómo tú y yo decidamos vivirla de la mano del Señor. No importa si tú eres una mujer separada, un hombre separado, alguien que fracasó, alguien que quizás no lo ha pasado bien. No importa cómo esa historia comenzó. Lo importante es de cómo tú decidas vivirla en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tu pasado no define el futuro que Dios tiene para ti y para mí, si decidimos confiar en el Señor. Jabes confió en el Señor y él dijo: la única posibilidad que tengo para sacarme este manto, como la gente me llama y como mi madre me puso y como soy conocido, es a través de ir a Dios, a través de buscar su rostro, a través de buscar su presencia. Y dice que una oración, diga conmigo, una oración, cambió su vida para siempre. Dios está esperando que nosotros, sus hijos, podamos hacer una oración de fe. Y la oración que él dice en Primera de Crónicas capítulo 4 verso 10 fue la oración que cambió su vida. Dice: e invocó primeramente Jabes al Dios de Israel. Cuando habla de invocar, es sinónimo de que lo buscó, de que no se detuvo, de que quizás en ese intento de buscarle fracasó, pero siguió invocando su nombre. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. Él veía como otros habían sido prosperados. Él veía como otros habían sido bendecidos. Él veía como otros vivían felices. Él veía como otras tenían una familia. Y él no conocía eso porque le habían puesto una etiqueta desde el día 1 de su nacimiento de dolor. Iglesia, el enemigo quiere poner etiquetas que no son válidas para ti. Y el problema es que muchas veces las creemos. Esas etiquetas las rechazamos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. Él no conocía la bendición. Él no conocía lo que había de ser bendecido por el Señor. No conocía la bendición de Dios. Y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo
y me libraras del mal, para que no me dañe. Buscó a Dios, le invocó, pidió su bendición, pidió extender su territorio, no por ambición, sino que cuando en la ley hebrea, en la cultura hebrea, tener territorios, propiedades, significaba de que tú eras alguien importante, significaba de que Dios bendecía a sus hijos. ¿Me vas siguiendo hasta ahí? No era una cultura de ambición, era el reflejo de que Dios sí podía bendecir a sus hijos. Recuerde que Israel vivía en paralelo con distintos reinos. Estaba el reino de Mesopotamia, reinos prósperos, estaban los griegos, los romanos, personas que tenían mucho poder adquisitivo. Entonces, una manera de que un hombre de Dios le dijera al mundo que él era respaldado por Dios era a través de lo que Dios le podía dar. Oh Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice la Escritura que le otorgó Dios lo que pidió. Dios abrió su mano y Dios oyó la petición de Jabes. Número uno, él le dice: oh, si me dieras bendición. Aquí vemos de que Jabes tenía fe en la provisión de Dios. La provisión que Dios te puede dar es la que te va a bendecir. La bendición que Dios te quiere otorgar es la que te va a ayudar. Y Jabes entendió que pidiéndole a Dios su bendición a través de la fe que él tenía en que Dios podía darla, la provisión de Dios se activaba. Quiero ser muy claro: Jabes no pidió riquezas. No pidió riquezas, pidió bendición. Y quizás con un vaso de agua Dios lo bendijo y él prosperó. Él no pidió riquezas, él no pidió reinos, no, él pidió la bendición de Dios. Qué importante es de que tú y yo sepamos buscar y pedir la bendición de Dios. Quiero decirle algo: Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Él creía que Dios tenía más para él, a pesar de lo que su madre o la cultura le había dado. Recuerde que él era conocido por haberse llamado Dolor. Dolor. Entonces era lógico que en alguna oportunidad de su vida él pidiera conocer otra cosa. ¿Y a quién le pidió? Le pidió a Dios. Qué importante es saber pedir a Dios. Usted y yo debemos saber pedir a Dios. Dice una historia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5 al verso 14, que Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas. Las riquezas mal administradas son pobreza a corto plazo, son fracaso a corto plazo. Pero la bendición de Dios, buscando la bendición de Dios, buscando lo que Dios te quiere proveer, lo que Dios quiere para ti. Dice la Escritura que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todo se nos añada, para que todo se nos dé, para que goces de salud, para que goces de fe, para que goces de tranquilidad al dormir, para que no te duermas tomándote una pastilla, no, sino que te duermas descansando en que Dios está contigo, para que no te duermas pensando en las deudas, no, te duermas descansando en que Dios te va a sustentar, que Dios te va a proveer. Por eso que las riquezas son limitadas. Y Jabes no quería más límites. Desde su nacimiento a él lo marcaron como un límite. Él no quería más límites. Él quería conocer la bendición de Dios, experimentar qué es lo que Dios tenía para proveerle de su mano, para darle de su mano. Dice la Escritura que Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas. Él supo pedir, y la Escritura nos dice que Dios le concedió ambas. Porque Dios no busca corazones ambiciosos, sino que Dios busca hombres y mujeres que le crean
con todo su corazón. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? A su nombre. Dígalo fuerte, a su nombre. Dios no solo quiere darnos cosas materiales. Son buenas las cosas materiales. Nos hacen la vida más ligera, más amena. Pero Él no solo quiere darnos cosas materiales. Dios quiere darnos un corazón lleno de paz. Dios quiere darte un propósito. Que tú a la edad que tienes sepas de que sí tienes un propósito en el Señor. Y que de la vida no se trata de improvisar. Que no se trata siempre de luchar. No, que llega el minuto donde nos encontramos con el propósito del Señor. Y Dios nos quiere dar una vida abundante en Él. ¿Qué es lo que le pidió Jabes? Oh, si me dieras bendición. Segundo lugar, le dice, y ensancharas mi territorio. Jabes anhelaba más influencia y capacidad para servir. No por egoísmo, sino porque confiaba en que Dios lo haría prosperar. No es malo pedirle a Dios. Al contrario, sus mandatos debemos pedirle a Él. Pero debemos pedirle bien, con fe. Decirle, Señor, dame de tu propósito. Y ensancharas mi territorio. Él quería influencia para que el nombre del Señor sea glorificado. Para que la gente dijera, Dios es tan poderoso que está bendiciendo a aquel que se llama dolor. Dios es tan grande que está cambiando la historia de Jabes. Y aquel hombre que lo conocían, y aquel hombre que quizás caminaba con vergüenza por las calles de su ciudad, hoy día estaba siendo conocido como un hombre que estaba siendo bendecido por Dios. Y lo que es mejor aún, por un hombre al cual Dios estaba respondiendo su oración. Dios, iglesia, responde las peticiones de nuestro corazón. Yo no sé qué petición usted hoy día ha traído. No sé cómo hoy ha llegado a la casa del Señor. No sé qué le motivó, no sé qué le trajo. Pero quiero decirle, si usted le pide a Dios con fe, si usted le dice, Señor, lléname de ti, vacíame de lo que a ti no te agrada, y hacemos la oración con la intención en fe que Jabes tuvo, Dios está con su oído presto a poder oírnos. Él no pidió por egoísmo, sino porque confiaba en que Dios lo haría prosperar. Dios nos puede hacer prosperar en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. ¿Cuántos creen eso de que Dios nos puede bendecir en todas las áreas de su vida a plenitud? Que vamos a ser una iglesia bendecida a plenitud. Que vamos a ser familia bendecida a plenitud. Que vamos a ser hombres y mujeres bendecidos a plenitud. No solo Dios nos va a bendecir en los trabajos, no, también nos va a bendecir en la casa. También nos va a bendecir en los proyectos que puedas tener tú. Que también Dios puede bendecir tu raíz, tus hijos, tus hijas, tu familia. Quizás los que están cerca y los que están lejos. Que Dios nos puede bendecir a plenitud. Que seremos personas que no viviremos llenos de enfermedades, no, que viviremos con la satisfacción de que Dios nos ha hecho fructíferos y nos ha hecho multiplicar. El libro de Lucas capítulo 5 verso 10 dice la escritura que Pedro pasó de ser un simple pescador a un líder de multitudes, porque Jesús, escuche esto, expandió su territorio espiritual. Él era un pescador que no tenía nada de malo, un trabajo noble y un trabajo alineado a los tiempos de los cuales estamos hablando. Él era un pescador, un hombre de esfuerzo. Y Dios no lo cambió de oficio, sino que Dios le puso propósito a su vida. Él siguió siendo pescador, pero ahora pescador de hombres. Y Dios lo llevó mar adentro para que él viera cómo Dios lo iba a respaldar, cómo Dios le podía dar la victoria. Por eso que Pedro pasó de ser un simple pescador a un líder de multitudes, porque Jesús expandió
un territorio espiritual en su vida. Iglesia, Dios quiere expandir en ti, en los tuyos, un territorio espiritual. No para que te gloríes tú ni me gloríe yo, sino que para que su nombre sea glorificado en toda la tierra, y que en esta ciudad se sepa que Juanito, que Martín, que todos los que están en este lugar son hombres y mujeres bendecidas por la mano poderosa del Señor, porque a Dios le ha placido bendecir su vida. Denle un aplauso al Señor. Alégrese, porque Dios quiere hacer cosas nuevas, cosas grandes en nuestra vida. Dios quiere expandir nuestra fe. Él anhela que nosotros le pidamos a Él, y a través de la respuesta que Él nos va dando, que nuestra fe logre expandirse. Si un día le pedimos al Señor tomate, Señor, dame tomates, creer de que Dios también te puede dar papas, te puede dar paltas, chirimoyas, y de que Dios puede comenzar a hacerte sobreabundar en cada área de tu vida. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios quiere expandir nuestra fe, nuestro impacto y nuestra capacidad de servir. Dios quiere que pueda expandirse a través de los detalles de la fe que Él tiene. La fe te lleva a pedir lo que parece imposible, porque crees en un Dios sin límites. Mi fe, tu fe, nos tiene que llevar a pedirle a Dios cosas imposibles. ¿Por qué usted le pide a Dios? Porque hay cosas que nunca usted y yo vamos a poder lograr con nuestra fuerza, con nuestras capacidades. Nunca vamos a poder lograr cosas que son inalcanzables, pero distinta es la fe. Distinta es la fe. La fe nos lleva a pedirle a Dios cosas que están fuera de nuestro radio, cosas que están fuera de nuestro alcance. Y lo que es más hermoso, que la fe nos lleva a hacer que comencemos a creer de que Dios lo puede hacer. Yo no sé cuál es su petición, no sé cuál es su necesidad, pero quiero decirle algo. Dios quiere que usted expanda su fe, que usted le crea con todo su corazón, que no le crea a los reportes comerciales del país, que no se alarme por el PIB, que no se alarme por las leyes nuevas. No, usted tiene que creer al Señor de que es cierto, estamos en este mundo, pero tenemos un Dios que es tan bueno, que es nuestro Padre, que siempre nos va a proteger, que siempre nos va a guardar, que siempre nos va a ayudar, y que van a haber puertas que se van a abrir, que por años estuvieron cerradas. Yo no sé si usted lo cree, que por años estuvieron cerradas, quizás ahí con candados, con cerrojos, no sé, pero se nos van a comenzar a abrir, porque la fe hace eso, que las cosas imposibles comiencen a ser posibles por medio de la fe en un Dios sin límites. No sé usted, pero yo creo en un Dios que no tiene límites. Yo creo en un Dios que no tiene límites, en un Dios que puede hacer su obra, como dice el libro de Isaías, su operación, su extraña operación. Yo creo en ese Dios, y le quiero invitar a usted a que pueda creer en medio de su circunstancia, de su situación, en un Dios que nos hace tener una fe sin límites. Número 3. ¿Qué más le pidió Jabes a Dios? Él le dice: si tu mano estuviera conmigo. Y eso habla de una realidad. Él nunca había conocido el favor de Dios. Nunca. Nunca había conocido ni había visto la mano de Dios obrar a su favor. Él cargaba una inmensa mochila, un manto gigante, heredado desde el momento de su nacimiento, en donde él era reconocido por cargar dolor, por vivir dolor, solo dolor. Qué importante es que los padres podamos bendecir a nuestros hijos, aunque usted ya no viva con ellos, aunque estén lejos,
inclusive aunque ellos no se hayan portado de lo mejor con usted. Es importante la bendición del padre y la bendición de una madre con sus hijos. Con sus hijos. Dolor. Solo dolor conocía. Pero él anheló lo que Dios tenía para darle. Si tu mano, le dice en la oración, el libro de Crónicas capítulo 4 verso 10, Señor, si tu mano, él se lo dijo, si tu mano, esa mano que siempre está con él, esa mano que siempre está con los otros, si tu mano esta vez estuviera conmigo. ¿Cuántos esta tarde le pueden decir al Señor, Señor, dígaselo, Señor, si tu mano estuviera conmigo, si tu mano se moviera a mi favor, yo volvería a creer como nunca antes, con esa fe que tenía cuando era un joven, con esa fe que tenía cuando las cosas estaban bien. Si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera conmigo. Es importante pedirle a Dios su intervención. Lo que Jabes estaba pidiendo era de que Dios intervenga su vida. Iglesia, tú y yo necesitamos la intervención divina de Dios en nuestra vida. Usted no necesita seguir metiéndose en partidos políticos para que su vida cambie, en comunidades para que su vida cambie, en lista de espera para que su vida cambie. Usted lo que necesita es de que la mano de Dios intervenga su vida, Él le intervenga a su favor. Solo la mano del Señor puede intervenir nuestra vida. Solo la mano del Señor puede intervenir problemas financieros, problemas judiciales, problemas emocionales. Solo la mano del Señor tiene el poder para hacerlo. Yo no sé si usted lo cree, pero pedirle a Dios con todo su corazón. Dígale, Señor, si tu mano estuviera conmigo, si tu mano se moviera a mi favor, si tu mano obrara esta vez para mi favor, Señor, ayúdame. Nos hemos olvidado, iglesia, que servimos a un Dios tan grande que Él nos puede ayudar. Si tu mano estuviera conmigo, no basta solo con recibir las bendiciones materiales. Necesitamos de la mano poderosa del Señor. Necesitamos de la presencia de Dios para sostener nuestra vida, para sostener nuestro corazón, para sostener nuestra fe. Qué importante es que le pidamos a Dios que su mano intervenga a nuestro favor, que su presencia intervenga a nuestro favor. Anhelar la presencia de Dios es anhelarlo a Él con usted. Anhelar la presencia de Dios es anhelar que Dios entre en su casa, que Dios entre en su familia, que Dios entre en el corazón de alguien duro que usted nunca ha podido hacer cambios en él, que le ha costado, que quizás ha tenido conversaciones por años con un hijo, con una hija, y usted dice, esto es infructuoso, esto ya no va a cambiar, esto me voy a morir, y qué va a hacer de ellos. Pero si usted le dice, Señor, si tu mano estuviera conmigo, quiero decirle que la mano interventora del Señor está buscando dónde operar, está buscando dónde poner su mano para que las cosas cambien. Por eso esta tarde, si usted ha venido con una necesidad, qué importante es que le diga al Señor, Señor, si tu mano se moviera a mi favor. Y pedir la mano interventora del Señor es pedir a Dios que venga a pelear por nosotros, que venga a glorificarse por nosotros. Relaciones se sanan con la mano del Señor. Necesidades se cubren con la mano interventora del Señor. Emociones se sanan con la mano del Señor. Familias se restauran con la mano del Señor. Cuerpos se sanan con la mano poderosa del Señor.
No le pida las añadiduras solamente, pídale su mano a su favor. Y usted cuando se levante el día de mañana, cuando tenga que hacer un trámite, acuérdese de esta palabra y dígale: Señor, si esta vez tu mano estuviera conmigo, si esta vez tu mano estuviera conmigo y me ayudare y me respaldara, Dios, y sintiera el apoyo de que Dios está conmigo, el respaldo del Señor, la presencia del Señor, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas volverían a ser nuevas. Todas las cosas se reanudan cuando la mano poderosa del Señor interviene. Yo quiero que usted le regale un aplauso a la presencia de Dios. Que diga: Señor, si tu mano estuviera conmigo. Anhelamos esa mano poderosa del Espíritu Santo. El libro de Éxodo capítulo 33 verso 15, voy a ir avanzando rápido. Moisés dijo: yo tengo gente de a caballo, tengo personas que me siguen, hay miles de familias que me creen, hay personas que ya me han seguido, pero yo no necesito solo ese respaldo. Él le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. Prefiero vivir una vida en esclavitud que lejos de tu presencia. Pero si tu presencia ha de estar conmigo, yo voy y te obedezco. Y dice la Escritura que la presencia del Señor no solo estuvo con él, sino que le dio descanso. ¿Cuántos necesitan descansar en el Señor? Cuando la semana está tan pesada y sabemos que nos quedan un par de horas para dormir, la presencia de Dios nos da descanso. Lo que más necesitamos no es el éxito, sino la presencia de Dios guiando cada uno de nuestros pasos. Jabes le dice en el cuarto lugar: y me libraras del mal. Él había vivido en mal, él habitaba en medio del mal, siendo algo injusto para él. Él conocía solo de mal, no conocía el bien. Cuando le dice: si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, Jabes sabía que con más bendición vendrían más ataques. Por eso pidió la protección de Dios. Cuando Dios lo bendiga, cuando Dios lo restaure, usted debe alegrarse, pero también debe tener sabiduría y decirle: Señor, cúbreme con tu sangre, rodéame con tu presencia, líbrame del mal, defiéndeme. Necesito que estés conmigo. Por eso que Jabes pidió la protección de Dios. En el libro de Mateo capítulo 6 verso 13, Jesús enseña a orar. Y dentro de esta oración, Jesús les dice a sus discípulos que aprendieran a pedir y que también les dijeran: líbranos del mal. Líbranos del mal. Solo Dios, iglesia, nos puede librar del mal que está en medio de la vida. Solo Dios nos puede librar del mal que muchas veces quieren para ti, muchas veces de las malas intenciones, de los malos actuar, de las malas decisiones que toman otros para afectarte, para afectarnos a nosotros. Solamente Dios nos puede librar del mal. Su mano poderosa y Dios nos puede librar del mal. Dios no solo nos bendice, sino que nos protege de lo que podría destruirnos. La bendición, escúcheme iglesia, sin protección es un peligro. Diga conmigo: pero. Dígalo fuerte: pero Dios nos guarda cuando confiamos en Él. Dios nos guarda cuando confiamos en Él. La bendición sin protección de Dios es un peligro. Es un peligro. Pero qué importante es de que tú y yo podamos confiar en la protección que Dios nos puede dar. ¿Cuántos anhelan esa protección hoy en su vida? ¿Cuántos desean ser protegidos por el Señor? ¿Cuántos desean de que la mano interventora del Señor pueda protegernos? Dice la Escritura en el libro de Primera de Crónicas capítulo 4 verso 10,
que la respuesta de Dios fue la siguiente. Dice, Dios respondió su oración y le otorgó Dios lo que pidió. Alguien concebido en dolor, alguien que conocía de tristeza, alguien que nunca había conocido la mano del Señor, pero que la Biblia nos cuenta de que Dios le cambió la historia. ¿Cuántos necesitan que Dios le cambie la historia? ¿Cuántos necesitan esta tarde que Dios le cambie la historia? ¿Cuántos han venido a decirle, Señor, cámbiame la historia? Señor, cámbiame la vida. Sabes que Jabes, a pesar de haber sido concebido en dolor, dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, que a pesar de todo lo que le quisieron imponer, de toda la imposición de dolor que había deseado su madre para él, dice la escritura en el libro Primera de Crónicas capítulo 4 verso 9, y Jabes, diga conmigo, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Cuando decimos ilustres, es alguien reconocido, es alguien importante, es alguien al cual se puede dar honores. Entonces lo que Dios hizo, quitó la raíz de amargura, quitó la raíz de dolor, lo bendijo, oyó su oración, extendió su mano a su favor, ensanchó el territorio de Jabes y hoy era conocido como el más ilustre de sus hermanos. Dios puede cambiar historias. Dios puede cambiar realidades. Dios puede cambiar dolores. Dios puede cambiar malos deseos. Dios puede cambiar diagnósticos médicos. Dios lo puede hacer. Iglesia, la mano interventora del Señor puede hacer que pases desde el dolor a ser reconocido como alguien ilustre al cual Dios le cambió la vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos honran su nombre? ¿Cuántos bendicen su nombre esta tarde y glorifican su nombre por todo lo que Dios puede hacer? Dice su palabra que Dios tiene planes de bien, iglesia, y no de mal. El mundo, de esa puerta hacia afuera, hay planes de mal. Pero en Dios, en Cristo, hay planes de bien. Y ese es el deseo del Señor. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Pero aquí hay una clave. Es que Jabes sabía lo que tenía que pedir. ¿Usted sabe lo que tiene que pedir? ¿Lo tiene claro? Cuando Dios ponga su oído a su favor, cuando Dios le diga, pídame, ¿qué necesita? ¿Sabe lo que tiene que pedir? Jabes supo cómo pedir, cuándo pedir y a quién pedir. Al Dios poderoso. Jabes no era un personaje famoso, tampoco era un rey, tampoco era un príncipe, pero Dios escuchó su oración. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 1 verso 27 que Ana también oró con fe y Dios le concedió la petición de su corazón. Ella quería un hijo, anhelaba un hijo, deseaba ser madre junto a su esposo Elcana. Y ella supo pedir. Hizo una súplica con propósito. Usted no pida, como decía el pastor hoy en la mañana, no pida solo para usted, para que usted se sienta bien. Usted pida para que el nombre de Dios sea glorificado a través de la respuesta que usted está esperando. Tu oración, iglesia, tiene poder. Diga conmigo, mi oración tiene poder. Dígalo fuerte, mi oración tiene poder. Si oras con fe, iglesia, Dios
Dios responderá. La fe que pide es la fe que recibes. Si usted tiene poca fe, va a recibir poco. Pero si usted tiene mucha fe, va a recibir mucho. La fe quebrada va a recibir quiebre. Pero una fe inquebrantable, en los ojos puestos en el Señor, es una fe que va a saber recibir todo lo que Dios tiene para darte. Póngase de pie, por favor. Jabes nació en dolor, pero su fe, diga conmigo, su fe cambió su destino. No importa cómo hayas llegado, no importa cómo hayas nacido, es tu fe la que cambia tu realidad. Es tu fe la que le da sentido a tu vida. Es tu fe la que te impulsa. Es tu fe la que te anima. Es tu fe la que te restaura. Es tu fe la que hace que el corazón de Dios conecte con tu corazón. Es tu fe la que toca el corazón de Dios. De la forma que pides, cómo le pides, es cómo puedes recibir. Jabes nació en dolor, pero la fe le cambió su destino. Oró con confianza a un Dios que bendice. ¿Cuántos dicen amén? Oró con confianza a un Dios que expande. ¿Cuántos dicen amén? Oró con confianza a un Dios que sabe acompañar y proteger. Dios escuchó y respondió su petición. Hoy tú puedes ser la persona. Yo puedo ser la persona. Los que están a través de la transmisión pueden ser las personas que confían en Dios para cambiar su historia. Quizás tú fuiste concebido similar a Jabes, en medio de un quiebre, quizás sin un padre, sin una madre presente, con una realidad durísima, no lo sé, pero quiero decirte que Dios es el Dios que puede cambiar tu destino. Quizás tú fuiste esposa o esposo de alguien que no te honró, que no te valoró, pero quiero decirte, eso no es el resultado de tu vida. El resultado de tu vida es cómo tú le pides a Dios y es cómo tú le crees a Dios, cómo Dios puede sorprenderte con su respuesta, con su favor. Tu oración con fe puede romper los límites que el mundo ha puesto sobre ti. Los límites que hoy día ven son límites del mundo, pero la oración de fe, diga conmigo, mi oración de fe va a romper los límites que el mundo ha querido poner sobre mí. No, tú no estás destinado a ser una persona que va a vivir en la pobreza. Iglesia, tú no estás destinada a ser una mujer que va a vivir llena de enfermedades, llena de temores. Si tenemos un Dios tan grande, ¿por qué nosotros tenemos que vivir pensando esas cosas? Dios quiere estar contigo, Dios quiere protegerte, Dios quiere cambiar tu lamento en danza. Seas de este país, seas de un país extranjero, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. Él quiere establecer su reino a tu favor. Tu oración con fe rompe los límites. Hoy quiero animarte a que puedas hacer la oración como Jabes la hizo. No dejes que la historia que traes, no dejes que las vivencias que cargas, las historias pasadas, determinen tu futuro. Pídele al Señor cada día su bendición, su presencia y su protección. Cree que Dios te responderá, porque Él es fiel y Él te dará más de lo que pides y oras con fe.